Ahora vamos a recibir la oración del Padre verdadero y después voy a realizar una oración propia. Padre, todo lo que se ve ante nuestros ojos parece hermoso. Permita que comprendamos que no son más que un fenómeno que pasará junto con nosotros. Conocemos el hecho de que más que cualquier cosa personal es más valioso vivir por usted, Padre, tener esperanza en usted y que al ser más precioso aún que nuestras vidas, si no nos aferramos a eso y luchamos, no podremos llegar a ser sus hijos e hijas. Permítanos tener una fuerte esperanza que nos haga incluso burlarnos de la muerte y superarla. Háganos entender que sin ser una persona con fuertes convicciones de esperanza hacia usted, Padre, que sin ser una persona con una esperanza tal que supere la muerte, usted no puede creer en ella. Nuestra esperanza de hoy no es una a la que nos aferramos durante años para luego terminar abandonándola, sino que más bien será una esperanza a la que aferrarnos para siempre. Y es más, deseamos y queremos sinceramente nos permita ser hijos e hijas que entiendan que sin esa esperanza no vale la pena vivir. Amado Padre, Madre Celestial, Padre verdaderos, estamos aquí reunidos nuevamente. También agradecerles por la presencia de nuestros hermanos de Argentina y poder compartir juntos como naciones hermanas este domingo, este servicio dominical y también este seminario de 2 días. Padres, queremos que puedan estar en esta hora compartiendo junto con nosotros y también poder recibir y entender desde nuestros corazones las palabras que vamos a recibir por parte de nuestro hermano mayor, Marco Castellón. Oramos para que él pueda hacer un buen canal y pueda transmitirnos su corazón. Por eso, Padre, Madre, quiero elevar esta oración en el nombre de mis hermanos presentes y en el nombre de la familia Pellegro Silerio, familia Bendecida Central, Ayu. Muy bien, ahora vamos a pasar al sermón del día de hoy por parte de nuestro hermano, el señor Marco Castellón, así que lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buen día, ¿cómo están? Bueno, wow, esta es la primera vez que doy un servicio dominical en otro país. Así que bueno, desde ya lo que primero quiero hacer es agradecer mucho estar acá en Uruguay. Voy a pedir a todos los argentinos que vamos a dar un fuerte y caluroso aplauso a nuestros hermanos uruguayos por recibirnos tan cálidamente. ¿Les gusta cómo estamos? Increíble. Muchísimas gracias. Creo que mejor imposible. Han puesto todo a disposición y bueno, muchas gracias a la comunidad también uruguaya por estar acá, por escuchar también. Yo a veces siento que es un gran desafío siempre dar un servicio dominical, más aún para la comunidad de otra nación. Así que bueno, gracias al señor Susaka por la confianza también. Sinceramente, cuando hicimos el programa, no me di cuenta que era... Arreglamos con Víctor ahí las sesiones y no me había dado cuenta que era el domingo del servicio y bueno, después salió el tema y bueno, ya había quedado ahí, así que se sumó este desafío. Bueno, es un contenido un poco mixto el que voy a compartir hoy, porque tenemos un seminario entre medio, entonces realmente ya estaba pensado para la juventud, los jóvenes. Y bueno, pero también es muy universal. El título que le puse fue El corazón de la comunidad, porque quería hablar un poco sobre nuestra comunidad. Así que creo que bueno, va a ser lindo para compartir, pero bueno, para los jóvenes después vamos a tener unas dinámicas, así que presten atención, por favor, con preguntas, respuestas, para poder continuar profundizando, ¿no? Pero bueno, básicamente quería irme a entender cuáles son las raíces de nuestra comunidad, ¿no? Porque tenemos una comunidad, ¿no? ¿Sí? Acá estamos reunidos, muchos han visto quizás los orígenes de esta comunidad, han sido con sus propias manos los que la han formado, llegando a esta nación, trabajando en ello.
Y otros simplemente vinimos aquí, ¿no? Me incluyo porque soy de una generación más joven, digamos, ¿no? Y ya está acá el fundamento, hecho. Pero bueno, nos damos cuenta que tenemos una hermosa comunidad de familias, de miembros, con lindos valores, ¿no? De buena gente, ¿no? Pero ¿cuál es el origen, ¿no? de esta comunidad? Creo que todo pueblo o toda comunidad gira en torno de un propósito de ser, ¿no? A veces entendiéndolo o no, pero uno puede ver distintos pueblos o distintas comunidades y gira en torno de sus tradiciones y sus culturas, ¿no? Es eso lo que lo identifica como tal, como un pueblo en sí. La pregunta es, ¿cuál es entonces nuestra raíz? ¿Qué es lo que nos identifica? ¿Qué es lo que nos hace llamarnos comunidad? ¿En qué giramos? ¿En torno a qué? Entonces, vamos a ver de dónde surge esta comunidad. Podemos decir que la crearon los padres verdaderos, ¿no? Fueron los generadores de esta comunidad. Y si uno empieza a pensar, el núcleo central de todas las cosas que hizo el Padre siempre fue un punto, ¿no? Muy central. ¿Por qué el Padre, la Madre hacen todo lo que hacen? Pueden responder. Por Dios. Bueno, algo que amplíe esto, porque está correcto. Por el ideal de Dios. Ampliamos, porque es muy, muy grande, muy general esto, ¿no? ¿Cuál es el carozo de por qué nuestro Padre verdadero finalmente creó esta comunidad? Pero ¿cuál es el sentimiento motivador primario de hacer todo lo que nosotros tenemos funcionando a nuestro alrededor? Inclusive el Padre no está más en este plano físico, ¿no? Pero ¿por qué hizo todo lo que hizo? Ok. Por Dios, ¿qué es? Esto, ¿no? Piedad filial, ¿no? Yo creo que esto es el carozo absoluto de todo lo que nosotros vemos funcionando en nuestra comunidad, ¿no? La piedad filial. Inclusive el padre siendo un soltero, lo que lo caracterizó siempre fue esto, ¿no? Irse a la montaña a los 16 años, ¿a qué? A divertirse, con un propósito, buscar a Dios, tratar de entender, porque no es muy común que alguien haga esto, ¿no? A los 16 años, dejar tiempo, dejar espacio para poder encontrar, a ver, ¿qué pensás, Dios? ¿Qué sentís? ¿Cómo ves a la humanidad? ¿Por qué todo esto está pasando? ¿No? Ir a la fuente. Después, cuando avanza en su curso el padre, encuentra a la madre, pero la madre, si analizamos su vida, ¿cuál fue también su motivador? Fue lo mismo, ¿no es cierto? Uno lee la autobiografía de la madre y la ve como desde chiquita siempre fue interesándose en Dios, ¿no? En su situación. Y bueno, cada uno acá tiene una vida de fe, sabe que no es tan fácil abrirse tiempo, primero por las distracciones, pero segundo porque también cuando uno empieza a buscar a Dios, no es tan simple. ¿Quién alguna vez sintió algún temor de conectarse con Dios? Suena como raro esto, ¿no? Pero uno se empieza a abrir y empieza a conocer. Capaz que algunos no se pusieron a pensar en esto, ¿no? Pero muchas veces nos damos más pasos hacia Dios porque no es fácil, porque hay temor también. ¿Quién pudo experimentar esto conscientemente? Muchas veces acercarme a alguien es tomar responsabilidad por eso también, ¿no? Pasa con un amigo, pasa con un familiar. Si yo tengo que abrirme y acercarme a alguien, tengo que empezar a responder. Y el padre mismo decía que cuando abrió su corazón a Dios, no era tan fácil contener todo eso, ¿no? Es como, imagínense que Dios le empieza a hablar de su situación y su historia, ¿no? Empieza al corazón a no ser tan fácil. Entonces, bueno, pero este fue
la raíz, el motivador por el cual el padre emprendió su camino, hizo todo lo que hizo, la madre lo mismo. ¿Por qué se casaron el padre y la madre? Dijeron, qué lindo que está este hombre. Esta chica, qué bonita. ¿Cuál fue el motivador por el cual se juntaron, se casaron? En conclusión, también fue para consolar, para resolver, sanar el corazón de Dios en la caída, ¿no? No fue por un propósito individual, ¿se entiende lo que quiero decir? El paso de la bendición santa de los padres verdaderos fue también para Dios, para la piedad filial. ¿Por qué tuvieron hijos? Tanto sea los hijos Abel y tipo Caín, ¿saben cuáles son los hijos tipo Abel y cuáles son los hijos tipo Caín? Los hijos tipo Abel son su familia de sangre y los hijos tipo Caín son sus hijos espirituales. ¿Por qué tuvieron hijos tipo Abel y hijos tipo Caín? Es importante entender esto, porque no todo el mundo forma una vida desde el inicio hasta el final, todo para poder alegrar a Dios, para poder consolarlo, para hacerlo sentir sujeto, prioritario en todo lo que hace, ¿sí? Uno siempre piensa en uno primero, ¿qué hago con el tiempo que tengo? A ver cómo lo puedo aprovechar. Pero pensar siempre en qué Dios quisiera que haga no es tan fácil, ¿no? Esto es un sello de nuestros padres verdaderos. Tuvieron sus hijos para que Dios tenga hijos. Ir a testificar, ¿es fácil? Es muy difícil. ¿Ustedes piensan que el padre empezó a tener hijos tipo Caín, testificando porque era su vocación? Porque, no sé, le encantaba. No es fácil. ¿Pero por qué lo hizo? Siempre lo mismo, para dar por piedad filial. Porque Dios ama a todos nosotros, al mundo caído. ¿Ama o no ama al mundo caído? Aún aquellos malvados y pecadores, ¿los ama o no? Es la familia de Él, no puede no amarlos por más que se porten mal. Entonces, ¿qué va a hacer el Padre si es un buen hijo de Dios? ¿Y ama a Dios? ¿Qué tiene que hacer? Claramente va a amar a los hijos de Dios también, como Dios los ama. Entonces, lo que quiero decir con esto es que claramente vemos que hay una raíz en nuestra comunidad. Hay un carozo, hay una razón de ser. ¿Por qué existe nuestra comunidad? El Padre siempre plantó esta raíz para ser buenos hijos de Dios y consolar su corazón, ¿no? Inclusive la primera generación, ¿por qué se unió? Se unió porque eran amigos entre todos y era un grupo de pertenencia. ¿Cómo andás? ¿No? ¿Me caes bien? Entonces, porque se caían bien, como cualquier otro grupo, ¿no? ¿Por qué uno va a tener un grupo de amigos? ¿Porque todos me caen mal? ¿Porque no conozco a nadie voy a tener un grupo de amigos? ¿O al revés? Inclusive en el mundo, uno quiere tener amigos porque empiezo a conocerlos, son parecidos a mí, la paso bien. Pero ¿por qué se unieron los primeros miembros? ¿Fue por eso? Nuestros papás, para la segunda generación. ¿Por qué piensan que se unieron? ¿Por algo horizontal? Fue por el propósito, ¿no? ¿Cuál era el propósito? Aunque venían del mundo caído, había un propósito, el mismo propósito, ¿se entiende? Se encontraron el corazón de Dios, querían hacer algo por ellos, ¿no? Inclusive yo me acuerdo, mis papás y la generación de mi padre decían que ni siquiera sabían si iban a ir o no a la bendición, si era algo dentro de su camino. Imagínense, nosotros capaz que podemos decir, bueno, iban porque se iban a casar después. Pero la primera generación ni siquiera sabía eso. Quizás pensaba que iban a mantenerse solteros. Entonces no lo hacían por un interés. ¿Por qué lo hacían? También para poder consolar con piedad filial y responder a Dios por encima de lo personal. Entonces, en conclusión,
quiero llegar a este punto, ¿no? Ese es el ADN, esa es la sangre, el ADN de nuestra comunidad. ¿Mm? Eso es el carozo, el corazón de nuestra comunidad. Es la razón de ser. Y de ahí todo lo demás que viene, ¿no? Todo el crecimiento, esta fuerza, ¿no? Empezó a generarse como un dínamo, empezó a generar todo lo que nosotros podemos ver, inclusive este lugar, todas las cosas externas que podemos ver empezaron a surgir de una motivación. Bueno, entonces es muy importante entender cuál es la raíz de nuestra comunidad para entender los síntomas que tiene nuestra comunidad hoy actualmente, en día, ¿sí? Y el diagnóstico que le podemos dar a nuestra comunidad. En la actualidad, hoy ya, varios años después, aparecieron varias otras generaciones, ¿no? Yo voy a mencionar a esta generación, sea de primera o segunda generación, como una era, la era de la segunda generación, ¿sí? Inclusive para los que son de primera, pero los que están llegando en este tiempo, somos de la segunda generación, ¿tá? Segunda camada. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos fortalecer a la comunidad? Si tiene un ADN, si tiene una identidad, si tiene una razón de ser, ¿cómo se puede fortalecer esta comunidad? ¿Nadie tiene una solución? ¿Cómo se puede fortalecer la comunidad? La identidad y todo. Muy simple. Mientras más conectados a ese propósito estemos, nuestra comunidad va a empezar a fortalecerse, a encontrar más identidad. ¿Por qué era tan fuerte la comunidad hace un tiempo? Porque había un solo propósito. Todos tenían el mismo propósito. Todos, desde el padre para abajo hasta el último miembro que entraba, era el mismo deseo. Entonces la sangre fluía en el cuerpo. Nadie le tenía que empujar al otro porque ya todo el mundo sabía a lo que vino. ¿Cómo se puede debilitar nuestra comunidad? Si tiene un ADN, si tiene una razón de ser. Al revés. Mientras más perdamos este propósito, más débiles, más desarmados vamos a estar, ¿sí? Menos saludable va a ser nuestra comunidad, porque ni siquiera sabemos para qué estamos acá sentados. ¿Cuál es el propósito? Entonces es muy importante entender el propósito, la raíz y el ADN de nuestra comunidad. ¿De dónde vino? Vino del corazón de un hijo de piedad filial tratando de atender a su papá. Ese es el ADN, ¿no? Que todos tenemos que tenerlo muy en claro, porque si no, no sabemos qué estamos haciendo acá. Yo vengo porque dijeron que hay una bendición. Yo vengo porque, no sé, estoy más cómodo acá que en mi casa. Tiene que ser muy claro. Inclusive cuando formemos familias y todo, no podemos perder tampoco ese ADN, ¿no? Entonces, ¿es valiosa o no es valiosa nuestra comunidad? ¿Qué piensan? Ni siquiera les hablo de lo religioso. ¿Tiene un propósito elevado o no tiene un propósito elevado? Tiene un propósito muy alto. Ese propósito nos da un gran valor, ¿sí? Como le digo, hay comunidades que se congregan para otras cosas, para los anime, para... ¿Cuál es la identidad de nuestra comunidad? Vuelvo a repetir. El corazón de un hijo que intenta consolar al padre más grande que hay. Eso nos da un gran valor. Entonces, un pueblo es valioso por su cultura y sus tradiciones. Todas nuestras culturas y tradiciones salieron del corazón de los padres verdaderos con ese único propósito. Por eso tiene mucho valor. Entonces, analicemos algo cultural, ¿sí? Ni siquiera hablo de nuestra comunidad, en el mundo. ¿Qué es algo culturalmente nutritivo, valioso? Saben que existen las cosas de valor cultural y las cosas que no tienen valor cultural, ¿sí? Miremos nuestra cultura, el cine, la música, ¿qué más? El arte, las tradiciones, existen cosas que aportan culturalmente a una nación
o a la comunidad mundial, por ejemplo, y hay cosas que no, que es caca cultural, no aportan nada, al revés, nos retrocede, ¿no? Vuelvo a repetir, no estoy hablando de algo religioso, estoy hablando socialmente, esto se estudia. Hay cosas que realmente perdón, pero excremento cultural, no nos ayuda en nada, nos infecta, nos retrocede. Por ejemplo, ¿qué cosa sería algo que tenga un valor cultural alto? ¿Cómo? La comida. La comida de cada país. Bueno, ok. La educación, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tradiciones? Bueno, hoy escuchamos del señor Susaka cuál es, por ejemplo, todas estas tradiciones hacia el padre, la madre, ¿no? En el ámbito familiar. Es interesante, ¿no? Y tiene un gran valor cultural. Pónganle, no quiero tirarme abajo, pero bueno, en Argentina es muy común, lamentablemente, hoy por hoy, no quiero tirar abajo nada, ¿no? Pero estoy dando un ejemplo exagerado. Hoy por hoy se dice, entre padre e hijo, che, boludo, ¿viste? Un papá, un hijo, por ejemplo, ¿no? Comparamos esta tradición, que quizás no es tradición, es de este tiempo, con esa tradición que me dice acá Michelle, que cuando el papá se muere, está ahí, no sé, un mes, 2 meses, 3 años, velándolo, ¿no? ¿Cuál tiene mejor alimento cultural? ¿Cuál es más saludable? ¿Cuál tiene más valor cultural? Es muy claro, ¿no? Hay cosas que tienen más valor. La música lo mismo, ¿no? A mí me gusta producir música, por ejemplo. Está la música que te habla de algo y está realmente puesto ahí todo un sentir y te habla del amor de una forma, y está la música que te habla del amor, que no sé si es amor, pero de otra, ¿no? Del amor conyugal, por ejemplo. Y lo único que exalta son otras cosas, ¿no? Que no sé si tiene que ver con el amor. El cuerpo, cómo me satisfago. ¿Quién tiene mayor valor cultural? Es la misma música, por ahí, pero algo deja a un pueblo un alimento, así sea poético, lo que sea, ¿no? Vuelvo a repetir, no es religioso lo que estoy diciendo, poético, hablar del amor de una forma que la otra. ¿Se entiende? Lo que es valioso culturalmente y lo que no. Y así podemos seguir con muchos otros ejemplos. Y nosotros acá, bueno, las familias obviamente, pero los jóvenes ya somos bastante grandes para saber qué me alimenta y qué no me alimenta. No somos como los niños, ¿no? Los niños se dejan llevar, bueno y malo pareciera algo lindo y feo, ¿no? Mezclan. Lo bueno es lo lindo y lo malo es lo feo. ¿Esto es así? Si hablamos de la comida, ¿qué es la comida rica? O sea, ¿qué es una comida que te gusta? Y todo lo que le sea, no sé, dulce, saludable, rico al paladar, ¿no? Pero no diferencian que lo bueno y lo malo no quiere decir rico o feo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Un niño no lo diferencia, lamentablemente. Le gusta comer el dulce y chau, ¿no? Para él eso está bueno. Y lo feo está feo, está malo. Pero cuando uno va creciendo, ¿qué pasa? ¿No? Acá hay varios muchachos que ya se están cuidando, ¿no? Van al gimnasio y empieza a seleccionar. Cuando uno crece ya empieza a diferenciar. Esto no me va. Estará muy rico, pero no va. Yo estoy yendo al gimnasio, estoy pagando. Encima uno paga para poder estar más saludable, ¿no? Entonces la cabeza ya claramente empieza a diferenciar. Con lo cultural es lo mismo. Nosotros no podemos tener una instancia de solamente alimentarnos de lo que nos parece rico o no sé, me parece estimulante. Tenemos que diferenciar. Ya hay alimento que por más estimulante que sea, no me alimenta, me retrocede. Y hay alimentos, aunque sean medio feuchos, los voy a comer porque me hacen bien. Y ahí arrancan los buenos hábitos, ¿sí? La buena comida, el gimnasio, levantarme y hacer ciertas, ¿no? Empiezan todas estas cosas que están muy buenas,
pero uno ya empieza a tomar riendas, ¿no? Lo mismo pasa con la cultura y la comunidad, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de nuestra comunidad sagrada, el Padre puso ciertas prácticas, que a veces las vemos como muy de afuera, ciertas tradiciones. La pregunta es ¿por qué las hizo? ¿No? A veces las hacemos. Venimos al servicio dominical, vamos a un día sagrado. ¿Qué más? Un anshil. El otro día le pregunté a... No voy a... ¿Quién participó de todas estas cosas? ¿Alguien participa de esto? ¿Pero por qué las hacemos? ¿Por qué las hacemos? La verdad es que es porque, bueno, se hacen y, bueno, algo bueno debe tener y uno las hace, ¿no? O a veces ni siquiera eso, bueno, lo hacen mi familia, mis padres, la hago. Pero ¿podemos seguir sosteniendo una comunidad con ese tipo de entendimiento? ¿Podemos decir que estamos unificados en un mismo propósito y que nuestra comunidad va a ser fuerte y sólida si nos mantenemos en esa línea y realmente no entendemos qué estamos haciendo? Entonces nosotros en esta generación realmente tenemos que empezar a entender que va más allá de lo que a veces pensamos que somos individuos, que lo que yo hago no afecta en nada, ni a Dios, ni a los padres, ni a la comunidad, pero en verdad no es así. Todos sumamos o restamos, ¿no?, dentro de esta comunidad. Entonces es muy importante entender. A ver, les pongo un ejemplo. ¿Por qué el Padre puso un junduqué? Vamos a analizar el valor cultural que tiene esto, ¿sí? Ni siquiera, vuelvo a repetir, religiosamente. ¿Qué es un junduqué? Externamente me levanto temprano y lo primero que hago en mi día, ¿qué es? Leer. ¿Eso es un buen o un mal hábito? ¿Qué piensan? Ni siquiera palabra de Dios, leer. ¿Es un buen hábito? ¿Es mejor que levantarse y agarrar así el celular y TikTok? ¿Es mejor o peor? Ni siquiera les digo leer el Johnson-Gion, leer. El diario, ponele, ¿no? Es mejor, es un mejor hábito. ¿Levantarme a las 11 de la mañana o levantarme más temprano para aprovechar el día es mejor? Mejor, más saludable también. Hacia eso le agregamos que lo primero en mi día va a ser Dios. Primero voy a orar, a saludar a papá, ¿no? ¿Vieron cuando uno en casa saluda? ¿Es un buen o un mal hábito ese? Está la gente que se levanta así, dice, hola, buen día. Hola, ¿no? Y sigue. Ese quizás no está muy empático, ¿no?, del lugar donde vive, ¿no? Pero está el que se levanta y le dice, ¿qué tal, papi? Buen día, mami. Yo tengo 30 años, 35 años y hago lo mismo. Si estoy en mi casa, buen día, ¿no? ¿Es o no algo de calidad cultural eso? De valor. Es de algo de valor, ¿no? Entonces, un junduqué, por más que uno no entienda nada de lo que está haciendo, el Padre lo hizo por algo. Estamos saludando a nuestro padre, a papá. Lo primero en el día es eso, levantarme un poquito más temprano. Todo lo que nos dice el Padre es algo bueno. Él lo pensó muy bien, para dejarnos algo valioso culturalmente. Es alimento de calidad cultural. Y es importante que nosotros lo sintamos así, que lo entendamos así. No solo que lo hagamos. Porque así yo entiendo lo que estoy haciendo y lo elijo. Así como elijo comer pan integral, ¿no? Estamos hablando del pan integral. O elijo dejar las frituras, o elijo... Yo tengo que querer hacer eso. Sé lo que me hace bien, ¿no? ¿Cuesta? Ya está, cuesta, todo cuesta. Ir al gimnasio cuesta plata, cuesta todo. A mí no me gusta el gimnasio porque... Pero, ¿hace bien o no? Punto. ¿Por qué uno va a un servicio dominical? Si ustedes lo analizan, es lo mismo. Todo lo que hicimos recién, este análisis,
se puede hacer con el servicio dominical. Empezó bien mi semana. El Padre pensó, así como empiezo bien un día, empiezo bien mi semana. Ofrezco la semana anterior, empiezo la semana con Dios, analizo qué hice bien, qué hice mal, qué puedo hacer ahora. Por donde lo veas, es alimento de calidad. Ceremonia de 8 días. Hay un librito que se llama Libro de la Tradición. ¿Qué es la ceremonia de 8 días? Alguien ya la hizo acá, ¿no? A ver, los uruguayos orgullosos, padres que han tenido hijos. Daniela, ¿qué es la ceremonia de 8 días? No escuché nada, pero estoy seguro que dijo lo correcto. ¿Es algo valioso o no? Vos tenés un hijo y lo primero que haces, ¿qué es? Es algo high, muy alto, muy high, de calidad, mucha calidad. ¿Quién hace eso? ¿Quién lleva a Dios? Y lo primero que le dice, este es tu hijo por encima del mío, protégelo, obra, lo voy a cuidar bien. Y bendigo su vida desde el primer momento, ¿no? Ya hasta un par de zapatos que uno se compra, los mira, le da alegría tenerlo. ¿Cómo no lo voy a hacer con un hijo, no? Ofrecerlo a lo más alto primero, bendecir su vida. Es muy alto. Podríamos estar citando todas y cada una de las tradiciones y vamos a ver que la misma semilla está en común. ¿Cuál es? La piedad filial. Atender a Dios. Atenderlo. Por encima, primero, a Él, reconocerlo como el centro, como lo más importante. El Padre, la Madre, Jesús fue el primero en eso. Fueron los primeros que empezaron a tomar de la mano de Dios y a traerlo al centro, a volverlo a poner en el escenario, al centro, como lo prioritario, lo primordial, lo que no puede faltar. Parece algo tan simple, pero ese fue un cáncer tan grande de la humanidad, no perderlo de vista a Dios. Lo perdimos de vista. ¿Cómo podemos perder de vista a un elefante? ¿No? Siempre se dice, hay una frase, ¿no? Como que ignorar al elefante de la habitación, algo así, ¿no? No me acuerdo cómo es la frase. ¿La escucharon alguna vez? Cuando uno quiere ignorar al elefante dentro de la habitación, ¿no? Como no verlo, ¿no? Dios es por lo cual todo existe y lo perdimos de vista. Entonces es muy importante la actitud de un hijo de piedad filial. ¿Por qué es tan importante hacer a Dios protagonista y el sujeto universal? Porque en verdad ese fue el gran problema del inicio, ¿no? Entonces yo quería hablar un poquito, porque hacer estas tradiciones, aunque son tan claras y lógicas, parecen un poco antinatural, ¿no? ¿A quién le parece antinatural un junduqué, un servicio dominical? Lógicamente está clarísimo, ¿no? Le hicimos el ejercicio y podemos hacerlo con todas las tradiciones y vamos a tener el mismo resultado. Es importante. Todas las tradiciones, los días sagrados, si nos podemos citarlos, todos son para ponerlo a Dios en el centro. El día de Dios. El día de Dios. Dios tenía un día, 6.000 años de historia. ¿Dios tenía un día alguna vez? El día de Dios. Obvio. Nadie lo hizo. El Padre lo hizo. Y así, el día de la creación, el día de los hijos. Pero pareciera antinatural, ¿no? Especialmente para los jóvenes hacer esto. Es cierto, es un poco antinatural. ¿Por qué lo tenemos que hacer así, un poquito esforzado? Es porque justamente fue el problema del hombre. Justo fue nuestro problema. Por eso que nos cuesta tanto. Pero bueno, si es nuestro problema, es justo lo que tenemos que ejercitar. Y el Padre lo sabe bien. Si yo le digo a Daniel que tiene, no sé, angina, ¿dónde tiene que ponerle la medicina el doctor? ¿En el pie? Claramente le va a dar algo para ahí. Entonces, obviamente, si hay algo que nos cuesta, fue el problema de la humanidad desde siempre, es ahí donde tenemos que enfocar.
El problema de la humanidad fue que ignoró a Dios. Ese fue el mayor de los problemas. Ahora vamos a entender un poco sobre la caída para entender qué tenemos que hacer y por qué el Padre hace este tipo de comunidad. El hombre con su libre albedrío debería de haber buscado de forma natural a Dios en todo lo que hacía. ¿Dios lo podemos ver físicamente? ¿Dónde está Dios? Sí, adentro, pero ¿dónde está Dios? Según el principio, en todo. Está muy lógico que sea así, porque Dios quería estar en todo lo que el hombre hacía, en cualquier cosa, en donde vaya, que se encuentre, que sea natural la relación con Él. Entonces, ¿qué fue la caída básicamente? Fue en esencia, y esto lo escuché acá, en este mismo salón, hace muchos años atrás, en el Poncherón. ¿Se acuerdan el Poncherón? ¿Alguien estuvo en ese seminario? Esto lo escuché acá mismo. La caída fue haber apartado la atención y la relación con Dios. Haber apartado la atención y la relación de un hijo hacia un papá y darle esta atención a un tercero. Esta prioridad absoluta que tiene que tener el papá ante el hijo, tiene que tener prioridad por encima de cualquier otra cosa un papá. Más si es el Señor de todo el universo y que hasta te creó. Fue apartada, Él apartó su atención y priorizó a un tercero, a un ser inferior. Y no solo un ser inferior, sino que este ser estaba haciendo justamente lo contrario a lo de Dios. Entonces el acto sexual fue la caída, sí, pero el acto sexual fue simplemente el medio por el cual se consumó esto que estamos hablando, ¿se entiende? El carozo central de la caída, ¿cuál fue? Fue fallar en la piedad filial. Y si leen el Poncherón lo van a entender, lo van a ver que está ahí. Ese fue el principal problema. El hombre apartó su atención, no creó una buena relación suficientemente prioritaria con Dios, al punto que pudo priorizar a cualquier otro ser, con cualquier otra propuesta, por encima de la que el creador de todo el universo le estaba proponiendo al hombre. Entonces, por eso tenemos que concentrarnos en ¿qué? Para restaurar esto. ¿Cuál es la prioridad absoluta que tenemos que concentrarnos en hacer en la providencia de la restauración? Lo inverso. ¿Qué decía Jesús? Una de sus enseñanzas más top. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Él entendía muy claro. Ahí está. Priorizar otra. Esto no quiero que se malinterprete. Todo tenemos que darle atención a todas las cosas, ¿sí? A todo lo que hacemos, a la familia, al trabajo, todo. Pero no puede faltar el elefante en la habitación. O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Prioridad. Entonces, Dios es un padre verdadero. Imagínense un papá verdadero, de los mejores padres que existen, perfecto. ¿Puede pensar en algo que no le da alegría a un hijo? ¿Qué piensan? ¿Puede idear, proponerle algo que no lo lleve a la alegría? Un padre perfecto, con todas las letras, como lo es Dios. ¿Qué piensan? En sus planes, en sus ideales, en sus propuestas. ¿Puede pensar algo que no lleve a la alegría a su hijo? ¿Sí? ¿No? Si alguien piensa que no, me lo dice. Pero para mí es muy claro que no. Todo lo que va a ser un buen papá con todas las letras, perfecto, siempre va a terminar en alegría. Todo lo que le proponga y piense para él. Entonces, toda la creación, todos los principios, todo lo que Dios le propuso al hombre, era naturalmente lo mejor. Lo mejor. Por eso también le da libre albedrío, para que pueda elegir.
pero inevitablemente el ideal que le propone Dios al hombre era lo mejor que le podía ofrecer, ¿no? Realmente dependía mucho de que el hombre desarrolle su relación de corazón con él, porque en la inmadurez uno no sabe qué es lo mejor. Todos pasaron por la adolescencia acá, ¿no? Excepto Leila. Pero bueno, uno en la adolescencia nos pasa algo raro, ¿no? ¿Qué nos pasa en la adolescencia? Es como que desconocemos un poco a papá, ¿no? Y a mamá, ¿ya? Hay una canción muy linda de Cristian. ¿Cómo era, Cristian? La frase célebre, la conocen todos, si están siguiendo el canal Hyojin Producciones. Mandamos el chivo. Decía, ahora miro en mi interior y no somos... ¿Nadie sabe la canción? Bien ahí. Ahora miro en mi interior y no somos desconocidos, le habla a Dios, ¿no? Esto me parece muy interesante, porque a veces uno se desconoce con Dios, ya no siente que lo que me propone, o con papá y mamá en la adolescencia, es lo mejor. Hasta sentimos que atenta con nosotros, contra nosotros, ¿no? ¿Por qué me dice esto? No me deja salir con... ¿Por qué me hace esto? Pero en verdad, esto muchas veces nos pasa con Dios. Bueno, para no irme... Entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue apartar la atención de Dios? ¿Cuál fue la gravedad de eso? De apartar la atención del hombre hacia Dios. ¿Es grave? ¿No es grave? Pareciera como que no es tan grave, ¿no? Bueno, puede ser que no era tan grave. Pero Dios, ¿qué valor tiene? Dios es el ser origen de todo el universo, ¿no es cierto? De todas las relaciones, de todas las familias, de todos los principios, de la vida, del amor, del linaje, de todas las generaciones que vendrán. Apartar la atención de Dios, ¿qué fue? Dios tiene el mismo valor que todo el universo. Entonces, apartar la atención de Dios fue descuidar al universo prácticamente, ¿sí? Por eso fue tan grave, ¿no? A veces uno puede pensar, pero ¿por qué Dios se puso tan mal? No es que Dios se puso tan mal. Es que realmente no fue algo ligero, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo esto, nosotros tenemos que entender, en conclusión, que lo que tenemos que concentrarnos, y todo lo que el Padre hizo en la providencia de la restauración, es girando en un propósito. Restaurar la relación padre-hijo, ¿no? Esto es muy importante. Todo lo que nosotros vemos en nuestro movimiento, todo lo que el Padre hace e hizo y la Madre le sigue haciendo, es para restaurar de forma correcta la actitud del hombre ante Dios. Eso es todo. Todas las tradiciones que nosotros vemos son simbólicas. No es que sea un junduqué me restauro, ¿no? O mientras más, no sé, Kiombé haga, de repente me hago más bueno cada vez. No, es un simbolismo. ¿Pero qué encierra ese simbolismo? Es una oportunidad para desarrollar una actitud de piedad filial, ¿sí? Entonces, por eso tampoco hay que fanatizarnos con el dogma, ¿no? Mientras que más Kiombé, no ese es el punto. ¿Cuál es el punto? Todos son pequeñas prácticas que tienen un propósito, tratar de desarrollar mi actitud correcta ante Dios, una buena actitud de un hijo, ¿sí? Por eso uno lo tiene que hacer con alegría a eso, ¿no? Y bien, pero es una, no digo excusa, pero es una oportunidad del Padre que generó para que nosotros podamos tener esas tradiciones y mantener a Dios en el centro. Eso es lo más importante, ¿sí? Y esta palabra creo que es muy, muy importante. Actitud, ¿sí? La actitud creo yo que encierra todo, ¿sí?
Vuelvo a repetir, la caída pareciera que fue de grave. No, pero fue la actitud. Y lo mismo con la restauración. Nuestra actitud encierra todo. Bueno, en conclusión, vamos entonces a ir yendo hacia la parte final. Me gustó mucho, en base a esto, lo que dijo la señora Elena ayer. Bueno, que tiene que ver también con lo que dijo el señor Susaca esta mañana sobre la piedad filial. ¿Quién se acuerda de este punto de los derechos de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Estaban muy dormidos o se acuerdan? Me pareció muy importante esto, ¿no? ¿Quién aboga por los derechos de Dios entonces? ¿Quién se preocupa por Dios? Como no lo vemos, entonces pareciera como que no nos afecta, ¿no? Pero la actitud es muy importante. Esto me pareció muy en sintonía. Los derechos de Dios, ¿no? Clarísimo. Todos tenemos derecho a descansar, a dormir, a respetar mis tiempos, pero es muy importante y tiene que ver con esto que decimos, que el carozo de nuestra comunidad es la piedad filial. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces si sabemos que la comunidad es valiosa? Recién les pregunté, ¿es de valor o no nuestra comunidad teniendo este carozo? Dijimos que sí. ¿Qué tenemos que hacer con esta comunidad? Ahora viene una nueva generación. ¿Podemos perder esta comunidad? ¿Dejar que se nos escurra entre los dedos como arena al pasar de los años? Nosotros, como esta generación joven, deberíamos potenciar lo que estamos heredando. Esto ya es un hecho. Nosotros estamos heredando esto. Señor Susaca, mis padres, todo, ya están legando. Y esto es inevitable. Inevitable. Tarde o temprano, los que están acá, los que vamos a estar sentados en un servicio dominical, ¿quiénes son? ¿Van a venir nuestros hermanos mayores con un bastón y todo esto? Entonces, si esto es valioso, ¿hay que hacer algo o no para mantenerlo y preservarlo? ¿Cómo? ¿Menos que como lo hicieron la primera generación? Si es menos, nuestros hijos serán menos y nuestros nietos serán menos. Mínimo, igual, de igual manera. Por eso hay que conectarnos con el propósito de qué rayos estamos haciendo en esta comunidad. El propósito central, ¿no? Y más, porque ahora tenemos la oportunidad, a través de nuestra creatividad, de meter esta misma semilla de la piedad filial, de la atención a Dios, en todos los otros ámbitos posibles, ¿no? En el arte, en la cultura, en la música, en el trabajo, meternos en todos los ámbitos de este mundo, meter esa semilla. ¿Cuál era la semilla? La piedad filial, la atención a Dios por sobre todas las cosas, tenerlo como prioridad. Entonces es muy importante, vuelvo a repetir, debemos ser muy conscientes que estamos en la era de la segunda generación. Vuelvo a repetir, segunda generación incluye a la primera generación de este tiempo, en esta definición que estoy dando yo. La comunidad se nos está heredando y esto es inevitable. Nosotros ya somos los nuevos responsables de nuestra comunidad. Ya no podemos mirar hacia otro lado, no hay otro lado. Es claro, va para adelante, el tiempo es algo lineal. Tuc, tuc, y nos toca, ¿no? Entonces, ¿estamos asumiendo esto o no? Les pregunto a los jóvenes. Porque la primera yo estoy seguro que sí. La tiene clara porque ve las cosas con más trayectoria, pero la era esta de segunda generación. ¿Estamos asumiendo esto o no? ¿Estamos cayendo en cuenta de que esto es así? Seguro que no es fácil asumirlo y entender esto. Uno se mirará y dirá, mirá lo que me falta, yo no sé si podría hacer esto. Tampoco hay que hacer lo mismo, pero seguro que no es fácil. Pero tenemos dos opciones
para tomar. ¿Cuáles son esas dos opciones? ¿Sí o no? Corta. Pero para explayarlo más, estas dos opciones, o nos preparamos para recibir y conducir, preservar esto que consideramos valioso y que recién hemos visto que es valioso. Claramente es de un alto valor cultural lo que estamos recibiendo y le hace bien no a mí, no a mi familia y a mi comunidad, le hace bien al mundo. Esto le hace bien al mundo y hacemos nuestros esfuerzos para aportar a esta comunidad realmente reales, no solo soy simpatizante, levanto la banderita así, adelante. No, hacemos esfuerzos, nos arremancamos o nos desentendemos. Bueno. Pero si yo sé que algo es valioso y creo en algo, como decía el señor Jorge ayer, la integridad, ¿no? Tengo que poder moverme hacia esa dirección. Entonces, ¿cómo seremos recordados? Esta generación, la segunda generación, ¿cómo será recordada? Es muy importante que nosotros ahora ya planifiquemos cómo queremos ser recordados. La generación que se desentendió y dejó pasar las cosas, y quizás las próximas tendrán que remontar, o la generación que realmente entendió el valor de lo que estaba recibiendo, así como un príncipe recibe todo el reino, capaz que no está listo, capaz que les queda grande, no quiere hacer eso, pero sabe que de él depende el futuro, todo su reino. No puede dejarlo huérfano. Sus propios hijos. Estas son cosas que ya tenemos que ponernos a pensar. Ya está. Y asume. Capaz que no perfectamente, lo intenta, pero asume. Y ya es un hecho en su cabeza que lo va a hacer. Esto es muy importante que ya nosotros podamos por lo menos ya mentalizarnos en nuestra cabeza y en nuestros corazones y prepararnos. Tenemos que ser recordados como la generación que supo recibir la herencia y cuidó tan bien como la primera y mejor. Debemos ser fuertes y valientes y empezar a pensar cómo aportar activamente en nuestra preciosa comunidad. Activamente. Entonces quería terminar, después vamos a tener algunas preguntas dinámicas para el grupo, pero quería terminar con un versículo bíblico que es muy recurrido. Se leyó inclusive el servicio pasado en Argentina, pero me parece que es el mejor para esto. Ustedes saben que, bueno, siempre hacemos las comparaciones con el pueblo israelita, ¿no? Porque es parecido, ¿no? El camino del desierto hasta llegar a Canaán es un poco el camino del padre con la primera generación, ¿no? Canaán es como esta era del Chon Il-guk, donde entramos, y realmente el mérito de la era es impresionante. No sé si ustedes lo pueden ver. Pero ayer hablábamos de cuánto le costaba a una persona ir a la bendición. El mérito de esta era es impresionante. Con muy poco esfuerzo uno puede crecer mucho desde el aspecto espiritual. Inclusive la segunda generación y la primera generación de este tiempo la tiene espiritualmente más despejada que la primera generación de antes. Ustedes quizás no lo ven, pero con Emma compartimos, especialmente la segunda generación, cómo tiene como un turbo. ¿Saben lo que es un turbo? Cuando se enfoca en algo, pareciera como que realmente el fundamento de sus padres baja, boom, y en poco tiempo puede avanzar. Para la primera generación de este tiempo también, muy rápido. Bueno, el pueblo israelita estaba entrando a Canaán, pero como ustedes saben, Moisés entró a Canaán, se tuvo que quedar a las puertas, porque él representaba un poco a esa primera generación. Moisés, que se reventó, amó al pueblo como nadie, le aguantó todas, se quedó afuera. ¿Y quién avanzó entrando a este Canaán? Obviamente no entró así feliz, tuvo que entrar invadiendo y en una guerra
No fue fácil entrar, pero ¿quién estuvo ahí? El ungido, Josué y Caleb, ¿no? O sea, fueron los dos, pero Josué básicamente. Y bueno, y Dios le habla y le dice a él, representando a toda esa segunda generación, ¿no? Y le dice unas palabras que creo que son exactamente las que tendríamos que escuchar en este momento, ¿no? Entonces le quería compartir este versículo un poquito largo, pero me gustaría que paren la oreja y que escuchen, porque directamente Dios le dice a él cómo se tiene que comportar en esta nueva misión, ¿no? A ver, tengo... ¿eh? Ah, bueno. Perdón el celu, ¿eh? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he heredado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar en donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la heredaría a ellos. Solamente esfuérzate, sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, la que él te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando a que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Muchas gracias. Vamos a orar. Amado Hanul Pumonim, Chan Pumonim, muchas gracias por estar en familia, Padre Celestial, aquí con la comunidad de jóvenes argentina y la comunidad de Uruguay, Padre Celestial. Realmente nos sentimos abrazados por nuestros padres verdaderos, en donde vamos, en cualquier cosa que vemos, en este lugar, en este edificio, en nuestros pares, Padre, cuando miramos a un costado, aunque ni siquiera los conozcamos, sabemos que ahí está el abrazo tuyo y el de los padres verdaderos, su esfuerzo, su sudor para congregar a gente justa en un único propósito, darte alegría, Padre Celestial, darte consuelo, recuperarte, Padre Celestial, tus derechos, tu posición, Padre Celestial, de creador, de Padre, de centro de todo este universo, Padre. Tú solo quieres vernos felices, Padre Celestial. Todo lo que haces es para eso, inclusive las cosas que nos cuestan, Padre Celestial, y que no las entendemos. Siempre por detrás hay una excusa para poder sanar, Padre Celestial. Hay una excusa para poder recuperar la actitud del hombre, que no hay otras personas que puedan restaurarlo. Inclusive si no fue nuestra culpa, Padre Celestial. Es la culpa de la historia, es la culpa de las eras que se han desmoralizado, Padre. Pero ¿quién va a resolver eso, Padre, sino el mismo hombre? Por eso tenemos que ser humildes para abrir nuestros corazones y aceptar el camino que nos propones con fe, Padre, porque el hombre nunca creyó en ti, Padre Celestial. Desde el primer momento
creyó en cualquiera menos en ti, Padre Celestial, te ha dejado a un lado, Padre. Queremos creer, aunque no entendamos, Padre Celestial, porque sabemos que un papá como tú solo quiere nuestra felicidad, Padre. Quieres vernos bien, felices, nos das todas las oportunidades de crecimiento, Padre. Gracias, Padre, en este seminario, en este servicio. Sabemos que es otra de tus grandes, Padre, escenarios para que podamos encontrar más alimento, más nutrientes, Padre Celestial. Queremos que con estas palabras, Padre, no sean nuestras, que bajen de tu corazón, Padre, tan cálido, y que puedan llegar a convertirse en acciones, en pensamientos, en obras, Padre Celestial, prácticas en nuestras vidas, en cambios, Padre Celestial, porque realmente necesitamos mejorar, necesitamos cambiar. Cada uno de nosotros en el silencio sabe sus batallas sangrientas, Padre Celestial, sus infiernos, Padre Celestial, sus momentos de grandes dificultades. Te necesitamos, Padre, es obvio, Padre Celestial, esto. Obra en nosotros entonces, Padre. Ven, te abrimos nuestras puertas. Por favor, haz posible, Padre, el cambio de las cosas que se necesitan cambiar, Padre Celestial. Haz posible que nuestros pies se muevan hacia el frente, Padre, a dar el paso que tenemos que dar, Padre Celestial. Que tengamos, Padre, conciencias fuertes y claras, que tengamos carácter, Padre, para poder seguir a estas conciencias, Padre, y que tengamos amor verdadero para nunca resentir nuestros corazones, siempre tener amor, Padre Celestial, felicidad en nuestros corazones, a pesar de que tenemos que tomar decisiones, Padre Celestial. Gracias, gracias, Padre. Te elevamos este servicio dominical sin reserva alguna, todo al cielo. En nombre de Marco y Esperanza Castellón Gómez, familia bendecida central del Chonilguk. Ayú.